Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Bran 987, Gasterge la Flojera It, Spectra Phantom, Emperador Anidwo, Sloaubert, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Gisark, El Papas 3000, Juan, Summer No, Prian Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 17. Indecisión. Itadori no sabía qué decir, y mucho menos qué pensar. Él solo miraba sus manos cubiertas de sangre. Algo que le fue obligado a hacer. El muchacho estaba en estado catatónico. Lo que me hiciste hacer, decía Itadori. Lo siento, Itadori. No tuve elección, decía Irisbiel cabizbajo. Kiritsugu, ¿realmente quieres salvar a la humanidad? Decía Itadori extremadamente enojado. No imaginé que mi maestro cometería tal acto, eres un demonio. Decía saber enojada. Entendí tu naturaleza, Kiritsugu. Fui un idiota pensando que nuestros objetivos eran iguales, pero fui completamente engañado. Nuestros caminos e ideales son completamente diferentes. Hasta este momento, he puesto mi fe en ustedes dos, y por eso, no dudaba de su carácter. Ahora quieres que crea que un hombre como tú quiera usar el cáliz sagrado para salvar el mundo. Gritaba Itadori de rabia. ¿Qué hará? ¿Matarme? Como lo hizo con todos los demás que mató en su vida. Decía Kiritsugu a Itadori. La ira de Itadori creció. ¿Qué mierda estás hablando? Decía Itadori enfurecido. Kiritsugu encendía un cigarrillo. Los espíritus heroicos suelen ser conocidos no solo por sus hechos, sino muchas veces, por de su matanza. Y no eres diferente, me dijo Iri en detalle sobre su historia, ya que soñaba con ello. Decía Kiritsugu sin siquiera mirar a los ojos enfurecidos de Itadori. Itadori miró a Irisbiel, quien también miró hacia otro lado. Por eso que nos despreciaste antes del ataque en el bosque, usted nos ve de esa manera. Resulta que tú tampoco eres diferente de nosotros. Decía Itadori sintiéndose traicionado. Respóndeme, Kiritsugu. ¿Para qué realmente quieres el cáliz sagrado? Incluso si es mi espada o la fuerza bruta de Yujid que gane el cáliz, si eso significa que debo entregarlo a tú. Decía saber después de ser interrumpida por Irisbiel. Responde, Kiritsugu. Esta vez, debes darles a ambos una explicación. Decía Irisbiel. Si matas solo al amo, tu sirviente puede intentar hacer uno contrato con otro maestro. Por eso eliminé tanto al maestro como el servidor simultáneamente. Decía Kiritsugu a Irisbiel. Vamos, Kiritsugu. Responde a saber, no a mí. Decía Irisbiel un poco enojada. No, honor, lealtad, gloria, no tiene sentido hablar con asesinos que se enorgullecen de tales cosas. Decía Kiritsugu. Hablas como si estuviera orgulloso de ello, decía Itadori. Te atreves a insultar a mi honor delante de mí, demonio. Decía saber enojada. Ustedes no pueden salvar el mundo. Dicen que ciertas formas de las peleas son buenas y otras son malas, actuando como si hubiera alguna nobleza en el campo de batalla. Tales ilusiones, perpetuadas por héroes a lo largo de toda la historia humana, han llevado a innumerables jóvenes a la muerte sangrientas, todo por el bien de esa valentía y gloria, decía Kiritsugu. Itadori recordó lo que sucedió en Shibuya y Shinjuku. El cuerpo pesa. No son ilusiones. Incluso si tomar una vida, como tales actos humanos, debe poseer leyes e ideas. Si no, toda guerra traería solo el infierno a este mundo. Decía saber. Kiritsugu se volvió para hablar con la mujer de cabello dorado. Ahí tienes, la escuchaste, Iri. Nuestro espíritu heroico aquí piensa que el campo de batalla es algo mejor que el infierno. Qué broma tan malvada me gusta. Es el infierno en sí mismo. No hay esperanza en el campo de batalla. No hay nada más que una desesperación indescriptible. Solo un crimen lo llamamos victoria, pagado por el sufrimiento de los derrotados. Decía Kiritsugu. Itadori recordó buena parte del campo de batalla de Shinjuku contra Sukuna. Lo que Kiritsugu hablaba no era verdad, todos luchaban por la esperanza de un mundo sin las maldiciones, era por eso luchaban.
Luchaban porque todos los que iban a vivir. La verdadera naturaleza humana no ha avanzado ni un solo paso desde la edad de piedra. Decía Kiritsugu. No es cierto, sabes que no es la verdad, Kiritsugu. Yo no soy alguien con gloria y mucho menos un honor para no manchar. Mi trabajo era proteger a la gente de las maldiciones. Me lamento varias malas decisiones que he tomado en mi vida, pero yo sigo luchando y seguro que en el post-vida, pagaré por todos los mis pecados que cometí. Estoy seguro de que usted piensa así también, decía Itadori. Entonces tu odio por los espíritus heroicos es la razón por la que obligas a los dos para soportar tal humillación, decía Irisbiel. Por supuesto que no, solo estoy diciendo que la justicia no traerá paz a la humanidad. Decía Kiritsugu. Hay una mentira en esa frase, Itadori lo sintió. Si actúas de esa manera por odio al mal, esa furia solo hará un nuevo conflicto nace, Kiritsugu, no tengo ni idea de lo que lo hizo para permanecer de esa manera. Pero su ira y angustia son de los que un día juraron justicia. Al igual que yo, creías que podías ser un héroe y salvar el mundo, algo que yo mismo dejé de creer por mucho tiempo, estoy equivocado. Decía Itadori. Kiritsugu miró a Itadori con mucha ira y dijo. Voy a poner fin a este ciclo de odio. Decía el hombre de pelo negro me voy. Itadori fue hasta Irisbiel. Iri, ¿estás bien? Decía Itadori. Kiritsugu ya se ha ido. Decía Irisbiel antes de casi caer en el piso. Iri. Decía Itadori sosteniendo a Irisbiel en sus brazos. Iri, despierta. Después de mucho tiempo. Itadori y Saber llevan a Irisbiel a su base. El chico de pelo rosados colocó a Irisbiel donde hicieron el primer circuito mágico. Irisbiel despierta dentro de un circuito mágico azul. Itadori, Saber, decía Irisbiel tratando de hablar. Está empeorando, decía Itadori preocupado. Irisbiel, ¿cómo se siente? Decía Saber extendiendo la mano para la chica de pelo blanco como la nieve. Irisbiel intentaba levantarse. Parece que causé mucha preocupación para ti, lo siento. Decía Irisbiel estrechando la mano de Saber. Está bien. Mientras estés realmente bien, no tendremos que pedir nada más. Pero, decía Saber después de sentir una presencia extraña. ¿Quién es? Decía Itadori preparándose. Esta presencia es de Maya-san. Decía Irisbiel. Maya llama a la puerta para llamarlos. Unos minutos después. Un mensaje de los Tosaka. Decía Irisbiel. Sí. Tosaka Tokio me está pidiendo una alianza. Completaba Maya. Ese Tosaka, el mismo hombre que quemó al señor lo hizo, pensó Itadori. ¿Una alianza? Ahora. Decía Saber. Tosaka debería estar preocupado por cómo lidiar con el jinete y el berserker. Parecemos el equipo más dispuesto a formar una alianza, luego nos invitó a una cita. En otras palabras, él piensa somos los más débiles en comparación con los demás. Decía Irisbiel. Alianza. Tal como es este tipo, debería apuñalarnos por la espalda en cualquier momento, decía Itadori después de recordar lo que hizo con su hija. Tosaka dijo que desea encontrarnos esta noche, en la iglesia de Fuyuki. Tosaka Tokiomi hizo grandes preparativos para esta guerra del cáliz desde las etapas iniciales. También es probable que esté controlando al maestro del asesino, Kotomine Kirei, desde las sombras. Decía Maya. Así que trató de matarnos antes, y ahora quiere nuestra ayuda. Qué irónico, decía Itadori. Si el Tosaka realmente ejerce alguna influencia sobre el Kotomine Kirei, entonces no podemos ignorar esa oferta. Decía Maya. Realmente, decía Irisbiel. Kotomine Kirei, decía Saber. Recuerden su nombre, ustedes dos. Si hay alguien que puede derrotar a Kiritsugu y ganar la guerra del cáliz sagrado, es el Kotomine Kirei. Decía Irisbiel levantándose. Kotomine Kirei es el maldito ataque al bosque, lo recordaré de ese nombre, pensó Itadori. Vamos a aceptar su invitación. Decía Irisbiel. Horas más tarde. Al anochecer, el trío va a la iglesia de Fuyuki para reunirse con señor Tosaka. Al llegar allí, se encuentran con Tosaka Tokiomi, Kotomine Kirei y Gilgamesh esperando al trío que acababa de abrir la puerta. En primer lugar, por favor, permítanme agradecerles por venir bajo mi orden. Déjenme presentarles. Decía Tosaka. Ya conocemos bien las cifras aquí, pensó Itadori. Este es Kotomine Kirei, mi estudiante.
Aunque una vez fuimos competidores por el cáliz, eso ahora es pasado. Decía Tosaka. Lo conocemos muy bien, intentó matar a mi maestra. Después de eso maté a su sirviente. Decía Itadori con el ceño fruncido en la cara. Tosaka pareció querer ignorar esta respuesta. La guerra del cáliz se dirige hacia su conclusión. Los equipos restantes son, como se anticipó, las de los maestros de las 3 familias fundadoras, junto con un extraño. Ahora, ¿cómo evaluarías la situación actual? Decía Tosaka a Irisbiel. No es nada de lo que tengamos que preocuparnos. Puesto que controlamos a Saber e Itadori, uno de los sirvientes más fuertes. No necesitamos esperar una oportunidad para atacar. Simplemente seguiremos ganando cada batalla. Decía Irisbiel con confianza. Iri es bueno con las palabras, pensó Itadori. Lo entiendo. En mi opinión, es una pena que los Matous hayan elegido una estrategia equivocada. Forzaron a un sirviente que absorbe bastante en un maestro débil, acelerando su propia destrucción. Orrider tiene la oportunidad de ser victorioso. El cáliz no puede caer en las manos de un extraño. Ambos deberíamos estar de acuerdo con eso. Decía Tosaka. ¿Quieren centrarse en Rider? Entiendo su desesperación, pero para yo, los más peligrosos aquí son ustedes, pensó Itadori. Cualquier alianza está fuera de discusión. Pero si quieres discutir el orden en que trataremos con nuestros enemigos, podemos llegar a un trato. Decía Irisbiel. Explícame. Decía Tosaka curioso. Después de una larga conversación. Por último, eliminarás el Kotomine Kirei de la guerra del cáliz sagrado. Decía Irisbiel. Esta respuesta sorprende al señor Tosaka. ¿Quitar el Kirei? No te pediré que lo mates. Pero al final de esta guerra, yo insisto en que abandone Fuyuki, no, Japón. Antes de mañana. Decía Irisbiel. ¿Podría explicarme la razón de esto? Decía Tosaka. Como Itadori había dicho antes, hay diversas fricciones entre los Ainsburn y el ejecutor. Si los Tosaka continúan aceptándolo, no seremos capaces de confiar en ti de ninguna manera. Decía Irisbiel. Después de esa conversación, supuestamente, el trato se había hecho. Y el trío se fue. Sabre probaba su nueva moto. Entonces, ¿le gustó el regalo de Kiritsugu? Decía Irisbiel. Arg, ¿qué manera? Kiritsugu no me dio nada, debe estar con berrinche de mí, decía Itadori claramente celoso. Se parece más a un caballo que al coche. Parece coincidir más conmigo. Debo ir al frente y asegurarme de que la ruta sea segura. Sube, Itadori. Decía Saber invitando a Itadori a subirse a la moto. ¿Ese es serio? Decía Itadori sonrojándose sin darse cuenta. Saber solo asintió positivamente con la cabeza. El muchacho subió a la moto de Saber y ambos partieron hacia la base. Itadori todavía estaba bastante pensativo sobre lo que sucedió. Saber, ¿alguna vez te has considerado una asesina? Decía Itadori siendo sincero. Junji, cuando te conviertes en un rey, aunque no quieras, la gente te llamará monstruo, asesino, incluso demonio. Decía Saber. Parece que ya te has acostumbrado, ¿no? Decía Itadori pensativo. Ha pasado mucho tiempo, ¿alguna vez te llamaron asesino, Junji? Decía Saber mientras conducía. Ya, en cierto modo, me considero uno, decía Itadori mirando para su mano. ¿Sabes una cosa, Junji? Los ideales son parte de nosotros. Decía Saber. ¿Cómo? Decía Itadori confundido. Nuestros ideales son esenciales para moldear quiénes somos. Ellos nos dan propósito y nuestra razón de ser humano. Decía Saber. Itadori parecía un poco confundido, ya que no podía olvidar lo que hizo en Shibuya. No lo sé, lo que quiero decir es que por los ideales, que tanto no te consideré un asesino. Y si te comprometiste a algún mal acto, eso es inherente a nosotros. No hay espíritu heroico libres de pecados cometidos en vida. Por eso, Junji, yo no te lo considero un asesino. Dijo Saber con confianza. Itadori no sabía de qué hablar, todavía estaba demasiado pensativo después de lo que sucedió anteriormente. Arturia, ¿podrías parar aquí? Quiero estar un poco solo. Decía Itadori. Está bien. Saber se detuvo cerca de una plaza. Itadori baja de moto y se despide de ella. No tardaré, solo quiero refrescarme la cabeza. Decía Itadori.
¿No quieres un poco de compañía? Tenemos que tener más cuidado ahora. Decía Saber. No te preocupes, puedo dar la vuelta. Decía Itadori sonriendo a Saber. Está bien, Saber si despide a Itadori y se va. No puedo confiar en Kiritsugu más, sus ideales son completamente tergiversados, no me gusta pensar en esa posibilidad, pero en algún momento, tendré que volverme contra él. Y si lo hago, probablemente tendré que luchar contra Arturia, ni siquiera me gusta pensar en esa posibilidad, pensaba Itadori. Alguien se acercaba al chico. Un hombre encapuchado, el mismo hombre que fue salvado por Itadori. Mató a Kariya, decía. Es Itadori Yuji, no. A fin del capítulo 17. Capítulo 18. Decisión. El hombre encapuchado llegó a Itadori y dijo. Es Itadori Yuji, ¿no es así? El niño de cabello rosado miró al hombre y luego él reconoció, era el mató a Kariya. Señor Mató. ¿Lo que está haciendo aquí por la noche? Decía Itadori. El hombre encapuchado se acercó. Últimamente no tengo conseguido dormir bien, ¿qué haces aquí? ¿No debería proteger su maestro? Decía el señor Mató. Es una larga historia, descubrí algo que no esperaba. Decía Itadori. ¿Algo que no esperaba? ¿Cómo? Decía el señor Mató. Itadori suspiró mientras se sentaba en un banco. Mi maestra está luchando junto con un hombre llamado Kiritsugu, el maestro de la Saber. La chica de la armadura, decía el señor Mató. Mi maestra sigue todo a riesga que él pide, si pudiera evitar este tipo, decía Itadori. Aparentemente las cosas no van muy bien para ti, decía señor Mató que se sentó en el lado de Itadori. Lo es, hablando de eso, ese Tosaka vino a hablar con mi maestra para formar una alianza. Decía Itadori mirándolo bien a los ojos de Kariya. ¿El qué? Ustedes no aceptaron, ¿verdad? Decía el señor Mató. Aceptamos con ciertas excepciones, es una larga historia, pero uno de los principales objetivos será usted. Decía Itadori. Maldita sea, estoy jodido. Decía Kariya poniendo sus manos en la cabeza. Pero no se enfocarán en ti por ahora, primero se enfocarán en maestro del jinete, ya que no es parte de las tres familias fundadoras, no entendí muy bien. Decía Itadori. Lo entendí, resulta que esta no es la primera guerra del Santo Grial, decía Kariya. De eso sé, esta es la cuarta, ¿verdad? Decía Itadori. Resulta que la primera guerra del Santo Grial no fue una guerra, continuó Kariya. Esto sorprende a Itadori. ¿Qué? Eso no lo esperaba. Sucede es que existen las tres familias fundadoras, los Matous, los Tosakas y los Ainsverns. Continuaba señor Mató. No me lo creo, los Ainsverns son la familia de Irisviel. Pensó Itadori. Antiguamente era solo un ritual pacífico para una de las tres. Las familias llegan a la raíz, decía Kariya. ¿La raíz? ¿Qué es eso? Preguntó Itadori. Su maestro es parte de las tres familias fundadoras y no sabe cuál es su deseo. Preguntó Kariya. Su deseo no es de raíz, decía Itadori. De todos modos, la raíz es una fuente de verdad universal y el origen de toda magia y fenómenos sobrenaturales, situados fuera del tiempo y del espacio. Decía Kariya. Así que por eso solo hay un loco en esta broma, decía Itadori. La raíz contiene todo el conocimiento del universo, pasado, presente y futuro. Acceder a ella significa entender todos los secretos de la existencia. Muchos magos creen que alcanzar la raíz otorgará poderes ilimitados y la capacidad de trascender las limitaciones humanas, incluida la inmortalidad. Decía Kariya. Itadori no creía en la información que Kariya le daba. Dentro de las sociedades mágicas, llegar a la raíz se considera el culminación de la realización mágica. Alcanzarla traería gran prestigio y reconocimiento. Para algunos magos, alcanzar la raíz es una forma de completar su viaje personal y profesional, logrando el objetivo supremo de su práctica mágica. En resumen, la búsqueda de la raíz es motivada por una combinación de sed de conocimiento, deseo de poder, búsqueda de reconocimiento y aspiración personal de trascendencia. Decía Kariya. Entiendo por qué hay tantos magos que quieren ganar esta guerra. Decía Itadori. No todos los magos desean alcanzar la raíz, cambiando de sujeto. Yuji, quiero hacer un trato contigo. Decía Kariya. ¿Un trato? ¿Qué sería exactamente? Preguntó Itadori. Es más para una alianza, quiero que me ayudes. Decía Kariya.
Itadori se sorprendió. Nuestra alianza será así, tú me ayudas a salvar a Sakura y yo te ayudo a vencer el Santo Grial. Proclamaba Kariya. ¿No quieres ganar la guerra? Preguntó Itadori. Simplemente no quiero que ella se involucre con eso. Por favor, me ayuda. Decía Kariya mirando a los ojos de Itadori. El niño tenía dudas sobre qué hacer. Tosaka se centrará en Rider si el rey de los conquistadores muere. Tendré que enfrentarme a Gilgamesh, tal vez Berserker me ayude a derrotarlo. Y finalmente, tendré que luchar contra Saber, qué idea loca. Itadori pensó mucho en el tema. Mira, no hay necesidad de decirme ahora, siempre camino por esta plaza por aquí, cuando te decidas, solo búscame por aquí. Decía el señor Kariya despidiéndose de Itadori. Hasta luego, señor Mato. Decía Itadori despidiéndose de Kariya. El chico de pelo rosado deambulaba por las calles volviendo a su base. Su indecisión lo mataba por dentro. Itadori miraba algunos escaparates, y algo llamó su atención. Al parecer, la nueva moto de Saber estaba estacionada en un comida rápida. Ese Saber. Itadori sintió su presencia dentro del establecimiento. No me digas que ella, antes de que pudiera terminar de hablar, la chica de cabellos dorados abría la puerta de forma medio desinhibida a «Hola Yuji». Decía Saber comiendo una hamburguesa. ¿Te gustó Burger Queen? Decía Itadori mientras pensaba en una comida rápida con un nombre muy similar a ese. No te equivoques, Yuji. Los sirvientes necesitamos ciertas cosas para recuperar nuestras energías. Dijo Saber después de comer un pedazo más de la hamburguesa. Entonces es por eso que me siento tan renovado cuando como algo. Decía Itadori. No necesitamos comer, pero no nos hace daño recuperarnos nuestras energías comiendo. Decía Saber entregando una hamburguesa para Itadori. Oh, gracias. Decía Itadori sosteniendo la hamburguesa. ¿Qué pasó? Pareces muy indiferente hoy, somos aliados, puedes contarme sobre cualquier cosa. Decía Saber preocupada. No es nada, Arturia, decía Itadori. Sabiendo que Arturia no conseguiría sacar algo de Itadori, ella decide llevarlo a un lugar. Yuji, ven conmigo. Te quiero mostrar un lugar que encontré. Decía Saber subiendo en la moto. Ok, decía Itadori sin cuestionarlo. Itadori se sube a la moto y los dos van al lugar que fue dicho por la Saber. Descubrí un lugar muy bonito, está cerca de un área forestal, entonces tomará unos minutos. Decía Saber. ¿Podría al menos darme una pista de lo que es? Decía Itadori curioso. Pronto verás. Decía Saber escondiendo su sorpresa. Aunque de haber exagerado en la batalla contra Caster, te daré una recompensa. Recompensa. Pensó Itadori sonrojándose. Después de unos minutos. La pareja llegó en moto en una zona poco concurrida, un lugar rodeado de árboles. Vamos a caminar por este sendero. Decía Saber. Ya era de noche, pero la iluminación del lugar dejaba el clima más tranquilo de lo normal. ¿Qué lugar tranquilo? Decía Itadori. Sí lo es, decía Saber tomando la mano de Itadori. El niño no puede evitar sonrojarse un poco. Ella es bastante desinhibida de verdad, pensó Itadori. Después de una larga caminata, Saber llevó a Itadori a un gran lago extremadamente bien iluminado y brillante. Los dos se sentaron junto a un árbol más grande que los demás. Me recuerda el último lugar en el que descansé en vida, decía Arturia de forma melancólica. ¿Gran Bretaña era un lugar hermoso? Preguntó Itadori. Sí lo era. Yo diría que era casi un paraíso, y no hablo de eso porque yo era el rey de Gran Bretaña. Lo digo porque era un lugar realmente hermoso, decía Arturia con cierto orgullo de su antiguo imperio. Itadori apenas observaba la felicidad de Saber. Este lugar recuerda a mi país, decía Saber. Itadori vio la expresión melancólica de Arturia, el niño se acerca de la chica de cabellos dorados. Arturia, Itadori estaba frente a la chica, la vio a través de sus ojos que se encontraron por un breve momento. Ella sonrió tímidamente, un suave brillo en sus ojos, e Itadori sintió que su corazón se aceleraba. Maldita sea, ¿por qué llamé tu nombre? Ahora solo nos estamos mirando. Pensó Itadori. Con pasos decididos, comenzó a atravesar el espacio que los separaba. Ella arregló un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto nervioso que encontró encantador. ¿Qué fue, Yuji? Decía Saber sonrojándose.
Cuando finalmente estaban cara a cara, la distancia entre ellos parecía desaparecer. Itadori extendió la mano, vacilante, y ella la cogió con delicadeza. «Arturia, ¿me concedes este baile?», decía Itadori. La mujer, sorprendida y halagada, sonrió tímidamente, aceptando la mano ofrecida. Con un ligero asentimiento, la condujo hasta un lugar más abierto. Sosteniéndola con delicadeza, la guió a través de la música en sus mentes, sus movimientos sincronizados y fluidos. La conexión entre ellos, aunque reciente, parecía natural y lleno de elegancia. Cada paso era una conversación sin palabras, un diálogo de miradas y sonrisas, mientras la melodía acunaba el intercambio de intimidad y confianza. El dúo bailaba a la luz de la luna. «Si venimos enemigos, ni siquiera levantaré mi mano para tú», pensó Itadori. Tomados de la mano, Yuji y Arturia bailaban lentamente, cada movimiento que refleja la suavidad de la melodía. Sus cuerpos se movían en sincronía, como si el tiempo se hubiera ralentizado para ellos. Los ojos fijos el uno en el otro, sonrisas tímidas surgiendo de vez en cuando, cada paso era un testimonio de la conexión creciente entre ellos. Itadori vio Saber quitándose el traje y soltándose el pelo dorados. El niño no podía evitar sonrojarse, pero sus ojos seguían vidriosos en ella. Todavía tomados de la mano, interrumpieron el baile y caminaron hasta la orilla del lago. Riendo suavemente, el hombre se quitó los zapatos y animó a la mujer a hacer lo mismo. Con un toque lúdico, él la metió en el agua poco profunda, que estaba tibia bajo el resplandor de las estrellas. Chapoteaban en el agua, riendo y lanzando pequeñas olas uno en otro, la formalidad de la danza transformada en una alegría pura y simple. Sus risas resonaban en la noche, mezclándose con el sonido de agua. Finalmente, cansados y felices, se detuvieron, todavía con las manos respirando hondo y disfrutando del momento de paz y complicidad que compartían. «Creo que ya me he decidido», pensó Itadori mirando a Luna. Al día siguiente. Por la mañana, Itadori se despide de Saberlo. «Entonces buscarás el Rider, ¿cierto?», preguntó Itadori. «Sí, necesito ir ahora», decía Saber entrando en el coche. El chico de pelo rosado veía a Saber yendo a buscar a Rider. Itadori dio media vuelta y se dirigió a la parte trasera de la casa. «Necesito ver cómo está Iri, hay algo que necesito decirle», pensó Itadori. Mientras el muchacho caminaba hacia el almacén, vio que había alguien esperando en la puerta principal. Era Maya. «Itadori, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó la mujer. «Hay algo de lo que necesito hablar con mi maestra, la señorita podría por favor salir del frente», decía Itadori con cierto tono de intensidad. Antes de que ella pudiera formular una frase, alguien abre la puerta del almacén. Era Kiritsugu quien llevaba un escudo peculiar en sus manos. «Era para ti estar con el Saber ahora», decía Kiritsugu de forma monótona. «Lo que hace Arturia es su problema. No eres mi maestro para enviarme a hacer lo que quieras», respondió Itadori de forma bien seca. Kiritsugu solo suspiró. «Haz lo que quieras, pero no te olvídate de nuestro objetivo principal», decía Kiritsugu. La ira de Itadori crecía cada vez más cada vez que ese hombre abriría la boca. El joven miró enojado al hombre que lo ignoró de nuevo. «Estás equivocado», decía Itadori. «¿Qué?». Kiritsugu se volvió hacia el niño. «Dije que estás equivocado. Crees que sabes todo sobre la gente, dices que quieres salvar a la humanidad, pero sientes disgusto por ella. Siente disgusto por lo que la sociedad te ha hecho girar, es tan contradictorio que hace que mi estómago se mueva. Te dices que eres alguien bueno, pero es solo otro egoísta que desea cambiar el mundo, no sé lo que te lo hicieron para que te volvieras así, pero alguien que ha perdido la fe en la humanidad no sirve para salvar al mundo», decía Itadori. «¿Qué quieres decir? ¿Quieres volverte contra mí?», decía Kiritsugu. «Entiéndelo como quieras», decía Itadori volteando la cara. Kiritsugu volvió a ignorarlo y se fue junto con Maya. Itadori estaba en sus pensamientos. «Te haré entender, Kiritsugu, que estás equivocado». Fin del capítulo 18.